Buenos días, ¿cómo están ustedes? Le damos la bienvenida a la barra Mirador Universitario, la opción televisiva de la UNAM para la educación a distancia. Y pues ya en este tercer programa de la serie dedicada a la Declaración Anual de Personas Morales, en los primeros dos programas hablamos de ingresos, de deducciones, y en esta ocasión pues vamos a concluir con la parte, digamos, del cálculo ya final del impuesto. Vamos a comentar algunas cuestiones que se presentan en el formato de declaración anual. Creemos que hay unas omisiones que vamos a comentar, algunas inconsistencias con criterios de la propia autoridad y en algunos casos con la ley, y pues vamos a hablar precisamente de todo esto en este programa, así es que lo invitamos a que se quede con nosotros. Para tratar este tema tenemos profesores de nuestra facultad, gente que además ejerce su profesión de manera independiente y enriquece este programa, este espacio con su experiencia, además con la capacidad que tiene para transmitir estos conocimientos dada su experiencia además docente. Para tratar este tema está con nosotros el maestro Felipe Galindo Guerrero. Bienvenido, Felipe, y gracias por estar aquí con nosotros. Al contrario, gracias, un gusto. Él es licenciado en Contaduría, egresado de nuestra facultad, especialista fiscal, también egresado de nuestra facultad, y socio director del despacho Mero Galindo Ramírez y Asociados, SC. Pues bien, bienvenido otra vez. Muchas gracias. Y también nos acompaña otro colaborador, ya no voy a decir cuánto tiempo estaba con nosotros, pero ya todos tenemos nuestros años aquí. La verdad nos da mucho gusto que esté nuevamente con nosotros, porque además de que enriquece el programa con su experiencia, nos hace pasar un rato muy agradable, a veces medio contrastante, pero bien. Él es el maestro Julio Ortiz Guerrero. Bienvenido, Julio, nuevamente, gracias. A ti, Jesús, por la invitación. El maestro es contador público egresado de la Escuela Superior de Comercio y Administración del Instituto Politécnico Nacional, especialista fiscal y maestro, ¿no? Bueno, ya estás a punto de obtener el grado de maestría. Antes de morirme, yo creo que lo lograré. En administración de las organizaciones, con especialización en fiscal, también por nuestra facultad, y catedrático de la misma, la División de Estudios de Posgrado. Tú eres catedrático a nivel licenciatura y maestro es catedrático a nivel posgrado, los dos en el área fiscal. Pues nuevamente gracias por el apoyo para la realización de este programa. Y pues vamos a empezar, pero antes de empezar les recordamos que este es un programa grabado, se va a, bueno, es en vivo por internet, pero se va a transmitir en forma diferida por la señal de TV UNAM en los sábados de 9 a 10 de la mañana, y también lo puede ver a través de internet las veces que usted desee por las direcciones, a través de las direcciones electrónicas que van a aparecer en su pantalla, que son direcciones tanto de la CUAED como de nuestra facultad, la Facultad de Contaduría y Administración, y les damos las direcciones electrónicas también de nuestra facultad en redes sociales. En Twitter es @consufiscal, en Instagram FCA UNAM Oficial, al igual que en Facebook, y otra dirección en Twitter que es @FCA UNAM Oficial. Pues vamos a empezar, si les parece. Y pues ya hablaron de ingresos y deducciones en los programas previos. Si les parece, hablemos entonces del cálculo del impuesto anual. Entonces, si quieres, Felipe, empezamos. Bueno, este impuesto que se debe calcular y plasmar en la declaración anual a más tardar el 31 de marzo, pero en este caso es domingo, entonces nos damos un día más al lunes primero para poder entregar en tiempo y forma esta declaración, y se debe plasmar precisamente el cálculo de este impuesto, que con su fórmula que conocemos, que es para llegar al resultado fiscal, que es ingresos acumulables, menos deducciones autorizadas, menos PTU pagada, llegamos a una utilidad fiscal, le restamos las pérdidas de ejercicios anteriores actualizadas en su caso, si las tenemos, y llegamos a la base del impuesto, que es el resultado fiscal.
esa base del impuesto le aplicamos la tasa de impuesto corporativo, que es en este año que ha estado durante muchos años vigente, que es el 30% para las personas morales del título 2 de las que estamos hablando en este momento. Y a ese impuesto pues tiene sus aplicaciones o sus acreditamientos para que ya se pagaron impuestos por adelantado, como pagos provisionales, algunos acreditamientos que te deja la ley, y llegamos a una verdad en la declaración anual de un impuesto todavía por pagar o un saldo a favor. Perfecto. Hablemos en todo caso ya del formato. El formato, Julio, trae ingresos menos deducciones y luego dice utilidad o pérdida fiscal antes de PTU pagada, luego trae la PTU pagada y luego trae la utilidad fiscal. Y aquí quiero comentarles que por lo menos hasta la semana pasada yo he estado abriendo el formato y resulta que omitieron el renglón de la pérdida fiscal. No sé si ya lo hayan corregido, no me he fijado, esta semana presenté una declaración anual, pero la verdad es que no me fijé cómo quedó. Pero tendría que tener utilidad fiscal o pérdida fiscal y ese es el que no está, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si hay una utilidad fiscal antes de PTU pagada y otra utilidad fiscal definitiva? ¿Y qué importancia tienen estos dos datos y para qué nos sirven? Bueno, número uno, por ley, nada más existe una utilidad fiscal, que es los ingresos menos las deducciones autorizadas menos la PTU pagada. Eso es lo que es utilidad fiscal. Ese dato sirve para calcular coeficiente de utilidad del ejercicio siguiente con el que vas a hacer pagos provisionales. El que la autoridad haya seccionado el dato, volvemos al tema, no crea derechos ni crea obligaciones. El propio formato lo dice y la ley lo plantea. La ley dice, el formato es una información que le das al Servicio de Administración Tributaria. ¿Para qué lo quiere el SAT? No tengo la menor remota idea porque no estoy en el SAT. Supongo que se refiere a un problema de un estímulo que traemos para que en los pagos provisionales se aplique la PTU pagada en el ejercicio por periodo y se lleve ese dato. Pero desde el punto de vista de la ley no existen dos resultados. Existe uno desde el 2013 para acá y no hay modificación. Ese dato, si lo llenas o no lo llenas, pues lo llénalo porque el formato se llena como dice el instructivo. Solito. Tú lo llenas, dices yo le pongo el dato A, le pongo el dato B, él crea ese dato, pues que lo cree, no me pasa nada. Me dice que es la utilidad fiscal, la otra, bueno, pues que la saque antes de y después de, ¿para qué lo quiere? No lo sé. La buena es después de la después, la utilidad que dice la ley y la que sirve para coeficiente de utilidad es la que es después de PTU pagada, es el dato que sirve para efectos futuros, ¿de acuerdo? Esa es la única función que tiene la diferencia en realidad. Ajá, ahora hablemos de la pérdida fiscal. ¿Qué se necesita para que se genere una pérdida fiscal? En ese caso las deducciones son más altas que los ingresos o que la PTU. En el caso, hay dos planteamientos en el caso de la PTU. En el primer caso es cuando los ingresos, para hacer simple el ejemplo, valen 10,000 y las deducciones autorizadas valen 9,000 y la PTU vale 2,000. Desde un punto de vista técnico, ¿sí? Esa parte la ley no prevé que tú tengas derecho a llegar a 1,000 pesos de pérdida. ¿De acuerdo? A lo más que puedes llegar es que la utilidad se vuelva a cero y se vuelva neutra. Es decir, no hay utilidad y no hay pérdida desde el punto de vista de lo que dice la ley de renta. El formato por procedimiento, vuelves al planteamiento, le quita a vamos a llamarle a los 10,000 menos los 9,000, le quita y deja el resultado famoso de 1,000. A eso le quita los 2,000 y él solito va a generar una pérdida. Va a generar una pérdida. Desde el punto de vista legal no tienes pérdida. Antiguamente existía una regla que sí lo permitía en el reglamento, pero hoy ya no existe la regla. El formato otra vez no crea derechos ni crea obligaciones. Esa pérdida que aparece o ese dato negativo que aparece no es pérdida para efectos fiscales y no tienes derecho a amortizarlo, aunque aparezca en la declaración. Si lo haces, te pueden multar. Te pueden multar. Lo bueno es que el formato te permite modificarle. Entonces puedes ponerle ahí 0, que debería de ser 0 en el caso que pone ahí. Pero creo que ahí no, porque puedes poner los ingresos, las deducciones y la PTU pagada, ¿no? Pero la utilidad creo que te la saca matemáticamente. Por la diferencia. La tiene asignada. Hay cosas que te permite cambiar, hay cosas que no. En este caso, si te lleva a pérdida, pues sabemos que es una pérdida que no existe y no la podemos aplicar.
O mejor nada más pones como, que ese sería un error del formato, pero bueno, una consideración. Hasta 1000. O sea, lo más que puedes restar de PTU PTU pagada es es hasta la diferencia positiva entre de ingresos y deducciones. para dejar en neutro y dejar 0. Entonces, podemos tener 3 resultados, digamos, en la declaración anual. Utilidad fiscal es donde los ingresos son mayores que las deducciones, tenemos un resultado positivo y al restar la PTU pagada sigue siendo positivo y esa es la utilidad fiscal.